Hola, soy Chimo Cerdà, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de Valencia. Y en este Polimedia vamos a hablar de los motores de render dentro del programa Blender. Los objetivos que nos vamos a plantear de cara a esta grabación, a este corto vídeo, será que entendamos el concepto de motor de render, que seamos capaces de seleccionar cuál es el motor de render más adecuado para nuestro proyecto y una vez seleccionado este motor, que también seamos capaces de manejar aquellas características del motor particular que nosotros hayamos seleccionado para realizar esta renderización final. Estos son los objetivos que nos planteamos y directamente vamos a abarcarlos. Bien, ¿qué tenemos que entender como un motor de render? Para nosotros un motor de render es básicamente un programa de ordenador. Es un programa, una pieza de software, en la que básicamente se están codificando las instrucciones para representar los distintos materiales que componen los objetos de las escenas. Eso es el render. Digamos que hacemos un programa y ese programa, sus instrucciones, básicamente lo que le están diciendo es cómo debemos representar cada uno de los materiales. En ese sentido, hemos de decir que el concepto de motor de render es independiente del entorno de trabajo en el que estemos trabajando. De hecho, si nos centramos en el programa que nosotros usamos, que es Blender, podemos decir que Blender soporta muchísimos motores y nosotros podríamos aumentar el número de motores. Nosotros podríamos programar del mismo modo que podríamos descargar un motor distinto. Alguien ha programado un motor con el lenguaje de programación que sea y nosotros podríamos expandir Blender para añadirle una serie de motores que nos puedan interesar. Ahora bien, cuando nosotros descargamos la versión de Blender, resulta que esa versión ya tiene 3 motores preinstalados. Esos 3 motores son, digamos que abarcan los 3 extremos del espectro, ¿no? Por un lugar tenemos, digamos, en el extremo más sencillo, o lo que sería el motor más ligero, computacionalmente menos caro, el más sencillo desde el punto de vista computacional, pero por tanto también muchísimo más rápido, ¿no? Es el más rápido, es el renderizador que se llama Workbench. Es un renderizador muy rápido, computacionalmente muy optimizado, pero vamos a ver que es muy poco realista. En el otro extremo estaría Cycles. Cycles es un renderizador muy realista, es lo que se llama PBR, Physically Based Render, o sea, que quiere decir esto que para realizar la renderización utiliza una serie de ecuaciones físicas, ecuaciones matemáticas, pero basadas en la física. Es un ray tracer, eso quiere decir también que envía un rayo por cada uno de los píxeles que tenemos en la pantalla y entonces traza ese rayo hasta que ese rayo intersecta con alguno de los objetos de la escena y entonces realiza estos cálculos de cuál es el color que tiene que pintar en cada uno de estos. Por tanto, es un renderizador muy lento, es un renderizador lento y eso se ve enseguida cuando hacemos una renderización. Tiene muchísimas opciones, aunque lo que sí que podemos decir para paliar esta lentitud es que utiliza muy bien la GPU. Luego vemos entonces que tenemos estos dos extremos del espectro. Tenemos el Workbench y tenemos el Cycles, ¿no? Y están completamente opuestos. Uno computacionalmente muy costoso, por tanto muy lento, y el otro muy rápido, pero muy poco fiable, o sea, muy poco realista. En un extremo más o menos intermedio ha aparecido de forma más reciente el tercer renderizador, que se llama IF. Recibe este nombre tan curioso, IF. Es también un renderizador PBR, lo cual quiere decir que está basado en físicas, pero es más rápido porque está basado en OpenGL y intenta adaptarse a una renderización en tiempo real. Y lo más interesante de este renderizador es que es compatible con Cycles a nivel de los distintos materiales que podamos crear. Es decir, que un material creado con Cycles se puede utilizar en IF. Evidentemente no utilizará todas sus características, pero digamos que no haciendo caso a algunas de las características puede ser utilizado perfectamente dentro de IF. O sea que hay una cierta compatibilidad entre unos y otros. En las últimas versiones, Blender ha renunciado al viejo renderizador llamado Blender Internal, con el que muchos pues, aprendimos a trabajar con este programa, pero que ya se ha quedado obsoleto, aunque existen formas de instalarlo y existen algunos repositorios en los que se puede obtener y se puede instalar.
Bien, eso es lo que tenemos la posibilidad de los motores de render. Incluso existe la posibilidad de utilizar las características de los renderizadores. Si nosotros vamos al datablock scene, en la parte de arriba de la ventana, podemos llamar a una escena scene.if y creamos una copia enlazada, por ejemplo, con una extensión para otro renderizador, podemos cambiar el renderizador. Entonces, al tener las dos escenas enlazadas, podríamos cambiar simplemente el renderizador y eso funciona. Una vez hemos expuesto esto, digamos, en la teoría, vamos a ver en la práctica cómo cambiamos de renderizadores y vamos a ver cómo se puede ver. Tenemos aquí una escena básica, ¿vale? A la que, por ejemplo, podríamos añadir pues, algunas características más. Por ejemplo, podemos añadir una mona, como la mona Susan, ¿vale? O podemos añadir una esfera, ¿de acuerdo? No hace falta que sea muy detallada, simplemente lo que queremos ver es cómo cambiamos de renderizador a renderizador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que de entrada nosotros estamos trabajando en el Workbench, estamos trabajando directamente sobre la escena y todavía no hemos indicado cuál es el renderizador, o al menos hemos adaptado cuál es el renderizador por defecto. Nos vamos aquí a la pestaña de propiedades y vemos que en la pestaña de propiedades lo primero dentro del subpanel de este que tiene como una especie de cámara de fotos se llama Render Properties y lo primero que nos encontramos es precisamente el Render Engine, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay un desplegable, tenemos por defecto if, pero también está el Workbench y tenemos el Cycles. Como decíamos, el Workbench es el más sencillo, es muy sencillo de utilizar. Si ahora nosotros pulsamos F12, hacemos la renderización, aparece la renderización de la pantalla y vemos que este render que nos aparece aquí es un render muy rápido, ha aparecido como un render muy rápido, ¿de acuerdo? Esto sería el resultado que uno se puede esperar porque realmente estamos renderizando exactamente igual que tendríamos en la pantalla. Si vamos ahora y cambiamos a if, ¿vale? Vemos que esa renderización es un poquito más lenta, pero ya empieza a ser más detallada, ya empieza a ser una cosa con más detalles y un poquito más realista. Y sin embargo, ahora si nos vamos a Cycles y ya con una situación así, vemos como Cycles ya le cuesta muchísimo hacer esa renderización. Le cuesta mucho comparativamente con los anteriores, porque además hemos tomado una decisión de manera implícita a la hora de representar, es que si nos fijamos aquí, ha aparecido dos plegables más. Veamos que aquí aparece Device y hemos dicho que realice la renderización utilizando una CPU. Nosotros podríamos cambiar esto si tenemos una GPU instalada en nuestro sistema y está soportado por las opciones, por las propiedades, haciendo que computemos por GPU Compute, ¿de acuerdo? Si ahora le hacemos lo mismo, hacemos una renderización llamando F12, pulsando la tecla F12 y vemos como la renderización, sin ser una cosa, digamos, llamativa, pero sí que vemos que es muchísimo más rápida de lo que ha sucedido anteriormente. Como vemos, esas tres opciones las tenemos a nuestra disposición, entonces en el momento en que utilizamos Cycles sí que merece la pena y sí que es conveniente que hagamos esta computación mediante GPUs. Esa es la forma de seleccionar cada uno de estos tres renderizadores que tenemos a nuestra disposición. Bien, con esto hemos terminado la exposición desde Polymedia, hemos entendido el concepto de un motor de render. Hemos visto que por defecto Blender incorpora tres renders posibles para nosotros. Hemos seleccionado aquel que puede ser más adecuado para nuestro proyecto e incluso hemos sido capaces de manejar algunas de las características del motor de render seleccionado, como por ejemplo la posibilidad, dentro del caso de Cycles, de utilizar la GPU que tengamos instalada en nuestro sistema. Con esto cerramos este Polymedia. Muchísimas gracias por vuestra atención.